Hoy comenzamos en nuestro programa en las antípodas de lo que fue el programa pasado, en el que le hablamos con el psicólogo Juan del Amor acerca de los problemas de África, donde les hablamos de un mundo, yo diría, real, que lamentablemente hoy día nos está golpeando a la puerta en cada momento. Ese desamor que existe en el mundo y que lamentablemente va a ser muy, pero muy difícil cambiarlo. Entonces hoy con el doctor Aurelio Chamorro vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del amor, pero lo vamos a hablar desde un punto de vista cristiano. De repente, para muchísimos, no muchos, muchísimos de ustedes, desde un punto de vista, hasta yo diría, utópico en el mundo que vivimos actualmente. Pero ese es el mundo verdaderamente cristiano. Nos decía hace unos días Aurelio que el hombre no muere cuando deja de vivir, sino cuando deja de amar. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. Entonces, Aurelio, esa frase tan bonita que nos enviaste por internet, ¿por qué es tan importante entonces amar realmente para el ser humano? Pues el amor podemos decir que es la tarea específica, digamos, la que da sentido a nuestra vida. El ser humano existe, ha sido creado por amor y ha sido creado para amar. O sea, amar es precisamente lo propio del ser humano, y hay una razón muy clara. Si el ser humano ha sido diseñado a imagen de Dios, que es amor, no podía ser de otra manera que estuviera llamado a amar. Esa es nuestra vocación fundamental, el amor. Mediante el amor, el ser humano se realiza como ser humano. Se realiza como individuo y de algún modo refleja esa imagen de Dios, con su inteligencia, con su voluntad libre. Pero si hay un modo en el que el ser humano hace más visible a Dios como comunidad de amor, ¿qué es? Ese es el matrimonio. Y por tanto, el matrimonio forma parte del proceso querido por Dios para la realización del ser humano. Y una persona que renuncia al amor, que orienta su vida en un sentido diferente, se frustra. Puede encontrar una serie de satisfacciones, momentos de bienestar, pero en el fondo de su alma no puede ser feliz, porque la felicidad está en la comunión, en una comunión de amor. Esa comunión de amor a la que aspiramos por creación es a una comunión de amor con Dios, hacernos uno con Dios. Pero hay un camino que lleva a esa comunión, y el camino a la comunión con Dios es la comunión en el matrimonio. Es como un paso previo, una unión que hace que una persona haga propia la vida del otro. Eso es comunidad de vida. Y esa comunión nos da damos como un primer salto con vistas a la unión definitiva, a la que todos estamos llamados. Este es el secreto. Ahora, yo te diría que hoy en día, por eso yo hablaba de utopía al principio, una cantidad de matrimonios, inclusive de matrimonios entre gente que se quiere bien, lo hacen pura y exclusivamente como un matrimonio civil y no van a la iglesia a casarse. Entonces, yo te preguntaría, ¿por qué entonces el mundo cristiano en realidad dice que el verdadero matrimonio es realmente una vocación divina? Pues llevas toda la razón en que en el ambiente en el que nos movemos flota, digamos, un concepto del matrimonio, pues que está de algún modo, digamos, desligado de lo que es su esencia, lo fundamental. ¿Por qué decimos, o por qué dice la Iglesia que el matrimonio es una vocación divina? Una vocación es una llamada,
una llamada. Y es que resulta que a través de esa persona que nos ha atraído, con la cual hemos creado unos lazos y con la cual queremos compartir la vida, a través de esa persona es Dios mismo el que nos está reclamando entrega. O sea, Dios se vale de esa atracción o de esa inclinación que sentimos por el amor hacia un ser humano, hacia una persona, para reclamarnos entrega. Por tanto, es una llamada de Dios a través de una persona concreta. Bien podríamos decir que para los hombres, y en general, pues cada mujer, se podría decir que es una vocación divina ambulante. La cuestión está en discernir para quién va esa llamada. Como cuando suena el móvil, esto, ¿para quién es? Pues claro, cuando uno se siente atraído, entonces debe actuar la razón y procesar esa llamada. Y decir, bueno, pues esa llamada podría ser para mí, o esa llamada en ningún caso es para mí. Pero lo que está claro es que hay que entender que esa atracción que está prevista dentro del diseño del ser humano, que tiende a la unión, es una llamada programada, por decirlo así, programada por Dios. Y por tanto es una vocación divina. Entonces, Aurelio, para hablar del matrimonio, primero entonces hablemos de lo que no es. Y para eso entonces tengo que redundar en la pregunta. Para muchos, Aurelio, la convivencia inclusive, para muchos, la convivencia alcanza. Dice, nos queremos, convivimos, punto. Otros dicen, nos queremos, vamos a casarnos al ayuntamiento, punto. Entonces, hablemos entonces, o cuéntanos de lo que no es. Desde luego el matrimonio no es un acuerdo, un consenso entre dos personas, un consenso, digamos, para convivir, que establecen unas condiciones, bueno, vamos a vivir de esta manera. No es así, aunque realmente lo que percibimos a través de los medios de comunicación, del ambiente de la calle, y sobre todo de esta programación, digamos, que se está haciendo desde altas esferas del Estado para destruir el matrimonio y con él la familia, pues, sin embargo, esto no corresponde a lo que es el matrimonio. El matrimonio es una institución jurídica, digamos, pues que no ha sido inventada por ningún hombre. Forma parte de lo que compete a la naturaleza humana y por tanto es un diseño de Dios. Dios ha pensado, y lo ha pensado porque es el modo en que nosotros, por un lado, podemos encontrar una ayuda para nuestra propia realización como personas, es decir, Dios se hace presente en la otra persona para quererme a mí, y se hace presente en mí para querer a la otra persona, y ayudarla en su proceso, en su vida, en su felicidad. Es por tanto una ayuda. Pero también es un diseño establecido para procurar, digamos, que de esa unión pues se pueda mantener, aumentar y cuidar la familia humana. Por tanto es un diseño de Dios. Yo lo comparo, a mí me gusta pensar así, pues como un tranvía. Hace unos días estuvimos dando un paseo y estuvimos en el tranvía de Murcia, que por cierto está precioso. Y entonces, claro, ese tranvía tiene un recorrido fijo. Yo no podría decir, oye, por favor, preferiría que me llevara usted. No, este tranvía está así, si quieres te sube, si no, no te sube, pero sabes a dónde va. Y el matrimonio es algo así. Es una institución que tiene sus características. Y uno no está obligado, uno puede sentirse atraído, pero podría renunciar a ese compromiso. Pero si uno lo acepta, tiene que aceptarlo con todas sus consecuencias. Por tanto, no es una institución moldeable a los intereses egoístas de los que dicen casarse. Este es el secreto de lo que yo quería destacar. Si uno no sabe, digamos, no sabe respetar el matrimonio, pues acaba sufriéndolo, y realmente
estamos comprobando la facilidad excesiva con la que se destruyen, entre comillas, matrimonios que quizás no han sido matrimonios, porque les ha faltado algo esencial. Pero bueno, es una experiencia triste y común en nuestros días. Aurelio, si hay un adjetivo que siempre odié, que califica a muchísima gente, es la hipocresía. La palabra hipocresía no la soporto. Entonces hay mucha gente, y tú lo sabes mejor que yo, inclusive, mucha gente que inclusive va a la iglesia los domingos, a misa, comulga, pero lo hace todo por el que dirán, porque queda bien, porque si no van, evidentemente no van a hablar bien de ellos, no son buenos cristianos. Sí. Entonces, para los buenos cristianos, para los que realmente lo sienten como debe ser, ¿cuál es entonces, Aurelio, la esencia del matrimonio? Pues si tuviésemos que sintetizar en muy poquitas palabras la esencia, digamos que el matrimonio es un vínculo estable, definitivo, inseparable, que se crea como consecuencia de un consentimiento mutuo. En ese consentimiento es el momento en el que se produce una verdadera entrega de la persona. Uno compromete su vida, el resto de su vida, pues para vivir a favor de la otra persona, ¿eh? Y por tanto, la esencia es el vínculo. Ese vínculo es el que permite, digamos, que se hace sólido, inseparable, y que es la fuente de la fecundidad, ¿eh? Si del amor, digamos, interno, podemos decir una observación un poco elevada, pero a mí me agrada, si del amor de Dios ha surgido como desbordamiento la creación y hemos surgido nosotros, hemos sido amados, del amor entre el marido y la mujer, por desbordamiento, surgen los hijos, que son fruto de su amor. Entonces, por tanto, la esencia del matrimonio siempre es ese vínculo que hace que dos personas, los que eran dos, se fundan de algún modo en uno, ¿eh? En un solo corazón y en una sola alma, y en un solo cuerpo, de algún modo. O sea que la carne de uno es del otro. Esto es casi un misterio, el cómo se puede producir, digamos, un cambio de tal categoría que modifique tanto a las personas, que haga de dos, uno. Pero esta es la clave, digamos, esta es la clave del matrimonio. Podemos hacer una observación, y es que, claro, estamos hablando del matrimonio entre cristianos, pero el matrimonio como institución natural es un matrimonio pues que afecta a todos los seres humanos, de todas las culturas. Y por tanto, cuando dos personas de la cultura o religión que sea, se aman y se entregan mutuamente, en esa entrega se compromete Dios. Por eso yo suelo decir que el matrimonio es cosa de tres. No basta, es verdad, de un hombre, de una mujer, que se atraen, que se quieren, pero sin el vínculo del amor no hay opciones a que esa unión sea estable, ¿eh? Ahora, Aurelio, a mí me encantaba, estoy seguro que a ti también, como a la mayoría de los españoles, esa gran cantante desaparecida que fue Rocío Jurado. Tenía una canción hermosísima, se nos rompió el amor de tanto usarlo, decía. Por eso se me ocurre preguntarte, Aurelio, esa promesa hecha ante el altar, esa promesa de fidelidad, de amor para toda la vida, tiene, yo qué sé, como los coches que te lo dan con 10, con 20, con 30 años de garantía. ¿Hay algo que esa fidelidad haga que siga, como se dice, por toda la vida? Pues evidentemente, conociendo la condición humana, conociéndonos,
conociendo nuestra inclinación al egoísmo, a la comodidad, a no complicarnos la vida, pues habría que pensar, visto así, habría que pensar que la probabilidad de que esa disposición de entrega se mantenga en el tiempo es casi nula, conociéndonos. Entonces, ¿qué hay que pueda garantizar esa unión? A mí hay un ejemplo que el otro día tocamos un poquito de pasada, pero que a mí me convence, y es el ejemplo de ese trabajo que hacen con frecuencia los carpinteros, que cogen 2 trozos de madera, los pegan y se hacen uno. Es decir, que para que un hombre y una mujer se fundan en uno solo, hacen falta, podemos decir, 3 condiciones. 3 condiciones. Una, que sean unos trozos de madera, digamos, sólidos, que no sean deleznables, que en un momento dado se rompan, que sean una madera de roble, una madera sólida. Eso es lo que podemos entender como integridad personal, capacidad de autodominio, que es la que permite la posibilidad de entrega. Esa es la integridad. El segundo condicionante sería el acercamiento. Es decir, yo tengo que hacer el recorrido, salir de mi comodidad, de mis cosas, y acercarme tanto al otro en una decisión de entrega, de compartir la vida. Eso es un esfuerzo que hace personalmente los cónyuges, los que se van a casar. Pero con eso no es suficiente. Si tenemos 2 trozos de madera que los juntamos, pero no tenemos pegamento, pues no se van a pegar, cola. Y habría que preguntarse, ¿hay diversos tipos de colas? ¿Hay diversos tipos de pegamentos que den más o menos estabilidad? Bueno, pues cuando el pegamento es un amor de baja calidad, un poco egoísta, en el que uno está casi más buscándose a sí mismo que el bien del otro, ese tipo de unión es muy inestable. Ese tipo de unión es muy inestable, porque a las primeras dificultades que surgen en la vida de familia, en la vida de la pareja, pues se despegan. Si el amor es más sólido, será estable. ¿Hay algún tipo de pegamento que sea definitivo? Y yo les digo, lo hay. Hay un pegamento definitivo y es precisamente no el amor humano, digamos, de baja calidad, sino el amor divino. Y en ese momento en que el marido y la mujer, en los que van a ser marido y mujer, se deciden entregar como personas el uno al otro, en ese momento Dios actúa y les ofrece, para que se amen de una forma definitiva, su mismo amor. Esa es la caridad. Esa es la caridad que se nos da. Por eso es la condición para la fidelidad en el tiempo. Es el pegamento inseparable. Por eso cuando la gente dice, da igual, lo que tú comentabas antes, nos queremos, pues nos vamos a vivir juntos, ¿qué necesidad tenemos de papeles? Es decir, pues claro, cuando uno confía en sus posibilidades personales, en su decisión de decir, yo soy capaz de comprometerme para siempre, pues se está engañando, porque luego va a experimentar que la fragilidad humana le lleva a replantearse decisiones. Cuando uno se casa por la Iglesia, como se dice, reconoce su fragilidad y dice, para ser fiel necesito que este matrimonio sea cosa de 3, que Dios se implique, es decir, que el nudo que nos ata sea un nudo hecho por Él. Dios es el que nos une, anuda, de forma que solo rompiendo la cuerda se puede deshacer el nudo. Pues eso se dice en la Sagrada Escritura, lo dice Jesús precisamente, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por tanto, ¿quién une a ese hombre y a esa mujer? No son ellos, los une Dios. Este es un poquito el secreto para poder establecer. Por tanto, en el ejemplo de la madera, pues hablábamos de la fragilidad. ¿Cómo puedo yo asegurar que soy íntegro y asegurar que tenemos ese pegamento
para fundirnos definitivamente. Pues la integridad también es fruto de una ayuda de Dios. Él nos ayuda a recuperar el control de nuestros instintos, de nuestras tendencias, y entonces a ser dueños. Este es un proceso que lo hemos hablado en otras ocasiones, se va gestando en la preparación para el matrimonio, en el noviazgo, donde uno controla sus emociones y se va poco a poco haciendo dueño de sí para poder darse. Y luego, una vez que ya se ha dado, digamos, esta unión, uno tiene que conservar, digamos, como siempre actual y vivo ese vínculo. Esa es la cuestión. Entonces, 3 conclusiones. Según, entonces, el cristiano, el verdadero cristiano. Dios, son preguntas, Dios les enseña a amarse durante toda la vida. ¿Qué pasa en el momento en que ellos están frente al cura, en el altar, y se dan el mutuo consentimiento? ¿Qué ocurre allí en ese momento? ¿Y qué es lo que hace definitiva entonces esa unión entre los cónyuges? Pues claro, aparentemente, cuando uno asiste a una boda, que es un acontecimiento sumamente alegre, pues bueno, está esperando con una cierta emoción ese momento en el que dicen, sí, quiero. Aparentemente pues pasa como un momento más de la ceremonia, pero no es así. Porque en ese momento se produce realmente un cambio en esas personas. Por ejemplo, fíjate, Milton, aquel reloj es tuyo, ¿verdad? Es tuyo. El que sea tuyo es, digamos, una propiedad que corresponde al reloj. El reloj es tuyo. Si tú me lo das a mí, ese reloj de algún modo ha cambiado de dueño. Por tanto, eso es lo que pasa un poco en ese momento del sí. En el momento del sí uno acepta darse al otro y por tanto ceder la propiedad sobre la propia vida y por tanto ha experimentado un cambio. Y ese cambio es mutuo. Ese cambio es mutuo. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? Pues que se crea el vínculo y lógicamente el marido y la mujer pues han cambiado en su finalidad vital. Ya no viven para sí mismos, sino cada uno vive para el otro. Y reciben la ayuda necesaria para hacer efectiva esa entrega en el tiempo. A mí hay una cosa que me parece pues muy importante. Es verdad que Dios se compromete en esa fidelidad. Y yo me lo imagino como si nos diera pues un talonario de cheques de gasolina. Si el matrimonio fuera un recorrido que hacemos en coche, que tiene cuestas arriba, cuestas abajo, que a veces es complicado y a veces es muy llano, y para el cual se nos da un vehículo, pues Dios dice, yo os garantizo que podéis llegar de 2 maneras. Primero, os doy los talonarios de la gasolina que vais a necesitar. Y segundo, me comprometo a arreglar los desperfectos del coche si es que en un momento dado tenéis algún incidente. Claro, eso es un poquitín el recurso a la gracia de Dios, que es la ayuda que Dios nos da para decir, serás fiel si cuentas conmigo. Y uno, ¿cómo recurre? Pues en los medios normales en los que uno recibe ayuda de Dios. Para un cristiano es el recurso a los sacramentos, es lo que, como has dicho antes, la asistencia a misa, pero sabiendo que ahí cargamos las pilas. Y entonces, sabiendo recurrir de esos talones, recuperar, no permitir que nunca se nos acabe el depósito de gasolina. ¿Me entiendes? En esos momentos, entonces, claro, el matrimonio tiene posibilidades, y muchas, de llegar a término, de completar su recorrido. Muy bien, última pregunta por el día de hoy, porque se nos fue el tiempo prácticamente, pero la que me da hasta cierta repelús hacértela, porque te voy a preguntar algo que hasta yo diría que no es ni siquiera actual. ¿Está pasado de moda la castidad matrimonial? Pues fíjate, Milton, es cierto que hoy día, en el contexto en el que nos movemos, hablar de castidad
la gente te puede mirar y decir, como si eso fuese algo del pasado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros entendemos por castidad un hábito, la castidad es un hábito por el cual uno controla su apetito, su deseo, digamos, sexual, por decirlo así, en todos los sentidos, no solamente lo referente a la atracción física, sino a la atracción espiritual. Controla eso, pero no como una represión, no como decir yo voy a impedir que surja espontáneo en mí ese amor. Desgraciadamente hoy hay mucha gente que entiende que los deseos del cuerpo pues hay que atenderlos siempre, y creen que eso es lo normal. Pero cuando uno sabe controlar sus inclinaciones y lo hace con vistas a que ese amor que él pretende sea sólido, entonces lo que podemos llamar una castidad bien vivida. Y hay una castidad propia de la gente que es célibe, que no está casada, y hay una castidad propia de los que están casados. Hay gente que cuando se casa piensa que ya ancha es Castilla, que eso para los adolescentes o los niños está bien, eso de no tener experiencias o de no ver escenas inconvenientes, todo. Pero nosotros ya no, nosotros ya hemos superado esa etapa y no es verdad. Es decir, para que yo pueda ser fiel a mi mujer y entregarme íntegro, debo ser íntegro. Y tengo que tener el dominio de estas inclinaciones que tienden un poco desordenadamente a hacerme ir de flor en flor. Y hay un modo muy sencillo, muy asequible, pues hay muchas personas que prácticamente comen con la mirada. Y van, digamos, fijándose de una forma notable, que casi se nota en todas las personas. Ese tipo de comportamiento en los cuales los sentidos se hacen dueños de nosotros, en lugar de que nosotros los dominemos, eso es, digamos, un gravísimo problema para el amor. Antes o después acaba conduciendo a la infidelidad, al egoísmo radical, y por tanto es una forma de acabar con el amor. Cuando uno tiene el amor suyo del matrimonio como un tesoro, evita de lejos todo lo que pueda hacerle daño. Y esto es lo que entendemos por castidad matrimonial. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez más, Aurelio, te lo agradecemos nosotros personalmente y el televidente que nos ve tan seguido. Y a ustedes decirles que apenas unos consejos y nos vamos a hablar con el moratallero Marcial acerca de antropología, etnología y etnografía. Hasta dentro de muy pocos instantes.